Pues yo quiero que todo lo que vayamos comentando, lo vayáis cogiendo para hacer similitudes con Stranger Things. Hacerlo invisible totalmente al ojo humano. Este experimento se va a salir de madre, Proyecto Fénix va a estar centrado en el control del clima y el control mental. Y a partir de ahí desaparecen extrañas circunstancias. Tenía esos recuerdos bloqueados, inducidos por los demás investigadores del proyecto para, ¿no?, que no hablara. Que él mismo va a trabajar en una de las antenas y teniendo de compañero un reptiliano. Lamentablemente fracasan estrepitosamente y acaban saltando, bueno, hacia el futuro, hacia el siglo XXII, incluso siglo XXVIII. Ahora vamos a hablar sobre el experimento MK Ultra, ¿vale? Que esto es muy importante porque a diferencia de Montauk, MK Ultra sí que es un programa real de la CIA. Bienvenidos a mi canal Una Misteriosa. Hoy estoy otra vez con Héctor porque vamos a hacer un nuevo episodio y esta vez es sobre Stranger Things. Stranger Things en la vida real. Y, a ver, evidentemente no existen los Demogorgons en la vida real, pero sí está inspirada esta serie en hechos, lugares y teorías que influyeron a los creadores, es decir, a los hermanos Duffer. La inspiración principal es el proyecto Montauk, ¿vale? Antes de llamarse Stranger Things, la serie se iba a llamar Montauk, pero al final la llamaron Stranger Things. Y esto es así porque toma muchos elementos de esta conspiración que yo voy a decir como pues lo principal y Héctor va a extender de una manera muchísimo más grande, ¿vale? La base Montauk está en Camp Hero, es un campamento militar en Montauk, Nueva York, donde según teorías conspirativas se habrían hecho experimentos de control mental, manipulación psicológica, proyectos para abrir portales a otras dimensiones y entrenamiento de niños con habilidades psíquicas muy parecidas a las de Eleven, es decir, a las de 11. Nada de esto se ha demostrado, más que nada son conspiraciones, mitos populares, pero han servido para los creadores de Stranger Things para crear la serie. Así que Héctor, cuéntanos, ¿tú qué sabes de Montauk? ¿Qué has cogido? ¿Qué has anotado y apuntado? Bueno, vamos a ver. El proyecto Montauk sería una, una continuación o prolongación de otros dos proyectos anteriores, que son el proyecto Fénix y el proyecto Arcoiris. Antes comentar que podemos decir, todo comienza de la elaboración de este mito del Montauk con un libro que se titula El proyecto Montauk, Experimento en el Tiempo, que se publicó en 1992, escrito por Preston B. Nichols y Peter Moon. Vale. Estos dos proyectos de los que está El influido, Fénix y el arco iris, ¿no? ¿Con el cuál vas a Fénix y el arco empezar? iris, el arco iris, eh, también tenéis otro libro que hablan, en este caso, sobre el arco iris, que sería el famoso Proyecto Filadelfia, que es El Misterio de Filadelfia, Proyecto Invisibilidad, de Charles Berlitz y William Moore. Vale, En yo voy a hacer este, dos incisos. Uno, Stranger Things, hay una parte donde mezclan, o sea, meten el arco iris. No sé si acordáis cuando la madre de Once recuerda arco iris, no sé qué, tal, arco iris, arco iris. Pues yo quiero que esto, todo lo que vayamos comentando, lo vayáis cogiendo para hacer similitudes con Stranger Things, para que veáis que realmente o sea, los creadores han inspirado realmente en este proyecto para hacer justo Stranger Things. ¿Vale? Y luego también iba a comentar que respecto al experimento Filadelfia, que lo podéis buscar así ahora lo que va a comentar Héctor, porque, o sea, tal cual, si ponéis experimento Filadelfia, lo podréis encontrar. Sigue, Héctor, perdóname. vale, pues este es Experimento Filadelfia, ahí tienes la historia, que consistiría en Morris Ketchup Jessup, que, que escribió un libro, El caso de los UFOs, en el que hablaría de cómo podrían ser los motores de este tipo de aparatos. Recibiría una carta de un tal Carlos Miguel Allende, comentándole este experimento, en el cual le hablaba que
en Filadelfia tomarían el barco USS Eldridge, espero que lo haya dicho bien, y mediante energías electromagnéticas tratarían de hacerlo invisible totalmente al ojo humano. Este experimento se va a salir de madre, quedará envuelto por una nube verde y acabará teletransportado hasta Norfolk, con consecuencias catastróficas para la tripulación, porque estos, bueno, acabarán fundidos con el casco del barco y luego los supervivientes. Todo esto también comentado en las cartas que le va facilitando a Ende. Em, pues desapariciones extrañas, casos de combustión espontánea, bueno, cosas muy extrañas. Morris va a tratar de sacar provecho de esto, pero no le va a salir muy bien. Luego, por otro lado, tienes el proyecto Fénix. El proyecto Fénix va a estar centrado en el control del clima y el control mental. Aquí el personaje a destacar sería Wilhelm Reich, que es un discípulo de Sigmund Freud y Carl Jung, y realiza un descubrimiento muy interesante que es una energía etérica que él va a llamar orgón. Con esa energía va a ser capaz de influir en la mente de las personas. Si bien no le van a dar pie a que insista con él, pero luego va él, pese a las advertencias, a volver a utilizar esa energía, pero esta vez para control del clima, que parece que pudo tener éxito, y a partir de ahí desaparece en extrañas circunstancias. Luego ya volviendo a Morris, que es el libro que he iniciado al principio, todo esto empieza con él porque este va a tener, recordar eh, que ha trabajado ahí. Al parecer tenía esos recuerdos bloqueados, inducidos por los demás investigadores del proyecto para, bueno, que no hablara. Y de ahí va a escribir pues, este libro que inicia un poco todo. Eh, va, Aquí nos va a hablar de de este del laboratorio, que es del proyecto montado, que se encuentra ahí en Camp Hero, con una antena que va a ser usada bien por ellos, con esto de afectar a distancia a la mente de la gente, y van a construir un laboratorio a 600 metros de profundidad, a 300 metros de profundidad, disculpar, donde van a utilizar ese tipo de experimentos, muchas veces muy extraños. Y claro, van a empezar a suceder desapariciones en los alrededores de niños, personas, vagabundos que van a raptar pues, para sus cuestiones. Eh, Él va a mencionar que en estas investigaciones, que es por lo que hacen esos raptos, llegan a la conclusión de que hay que investigar a individuos con propiedades, bueno, con capacidades psíquicas. Ahí van a utilizar dentro de este laboratorio subterráneo lo que va a llamar la silla Montauk, que va a estar hecho de tecnología traída de Sirio, de extraterrestre, incluso Atlante, comentando que él mismo va a trabajar en una de las antenas y teniendo de compañero un reptiliano. Ah. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, que sigo. Aquí va a aparecer un personaje que va a ser clave y que hay que quedarse con su nombre, que es Duncan Cameron. Duncan Cameron va a ser uno de estos niños con habilidades psíquicas y, y él va a tener la capacidad que a partir de coger incluso un pelo, va a ser capaz de materializar tus ideas y de proyectarse a distancia o meterse en tu mente. Cómo mola. Me- sí, sí, metido en esta máquina montado que tiene la capacidad de potenciar esas habilidades,
se va a liar parda y va a generar un vórtice temporal. Es que Que esto es eso, Stranger Things total. que esto ya va a causar una serie de problemas muy chungos. Y que ahora lo voy a desarrollar, el propio Duncan va a contar que pues mucha gente va a desaparecer perdidos en esos bucles temporales, tratando de viajar. Aquí aparece otro personaje que se llama Stewart Swerdlow, que también que afirmaría también Haber eh, trabajado ahí. formado parte, esta vez en la sección de experimentos genéticos. Ese te diría que este laboratorio estaría situado en un montículo que debajo de él habría una cordillera que estaría conectada con los restos atlantes. Y bueno, mencionaría, pero esto ya es demasiado, mencionaría que ya es que no solo reptilianos, que habría toda una serie de razas de fuera de la Yo me lo Tierra creo. Yo me lo creo. que Yo me lo estarían creo. compitiendo por el control en la que y estarían pues metiendo baza dentro del proyecto, porque ahí estarían también los famosos Illuminatis que utilizarían estos proyectos para mediante torturas y un tipo de droga que sacarían, que es la que parece que está mencionando el llamado adrenocromo, con el que eso de antenas, bueno, estarían de alguna manera haciendo un control mental masivo. Este incluso llega a plantear que esto si quieres lo sería verlo en otro momento, mediante esta tecnología a hacer proyección por hologramas y hacer creer que hay una verdadera invasión para lo mismo. Un gobierno mundial, el gobierno de los Illuminati, bueno, 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 bueno. Sí, sí. Y él la única solución que daría a todo esto, pues sería una serie de técnicas de desprogramación. Ahora aquí aparece en Discordia otro llamado Al Bielek, Que que esto a es sus 60, importante. Al Bielek, que a sus 60 años, pues de repente también recuerda haber trabajado aquí y que, bueno, lo curioso es que toma ese momento de, digamos, de recuerdo, sucede cuando estaba viendo una película, El experimento Filadelfia, de Carpenter. Así, otra curiosidad. Bueno, en sus recuerdos, ya en una vuelta de tuerca, se da cuenta que en realidad no es su verdadero nombre. Su verdadero nombre es Edward Cameron, que sería el hermano de Duncan Cameron, el El chico primero que has mencionado. el primero con habilidades psíquicas. Psíquicas. Bien, él y bueno, los dos hermanos Cameron harían equipo y los llevarían a través del tiempo a retroceder hasta el experimento Filadelfia para impedir que este sucediera y llevar a las consecuencias del experimento Montauk. Lamentablemente fracasan estrepitosamente y acaban saltando, bueno, hacia el futuro, hacia el siglo XXII, incluso siglo XXVIII, Madre mía. quedándose Bielek, Edward Cameron, unos años investigando la sociedad del futuro. Finalmente vuelven los dos ya en los 80 y parece ser que ya la facción más benévola decide que todas estas investigaciones deben llegar a su fin. Así que le dicen a Edward Cameron, no, Edward no, el otro, Bueno, si le hice al otro el hermano, primero, el primero, Duncan Cameron, y le dicen a Duncan Cameron que materialice un monstruo
a la bestia, la cual la caracterizan de casi 3 metros, peludo, con un aspecto similar a un yeti, y este monstruo arrasa con todo, quedando de supervivientes pues estos que tenían recuerdos bloqueados, y antes de irse, que es lo que no se puede visitar, porque estas instalaciones a día de hoy están Es que abiertas esto es desde... alucinante, esto es alucinante. Se puede visitar todo menos el laboratorio, pero el el laboratorio resto se puede visitar todo. O ellos sea, habrían puedes bloqueado visitar todas la las base. entradas con cemento para que Yo voy a no hacer un pudiesen... inciso, Héctor, antes de que se me olvide, porque yo tengo aquí apuntado, respecto al monstruo de Montauk, tengo apuntado que mira, en 2008 el Montauk Monster fue hallado un cadáver de un animal que apareció en la playa Ditch Plains Beach cerca de Montauk, Nueva York. O sea que aparece un cadáver de este monstruo, ¿vale? O de Que es experimentos alucinante, en genéticos 2008. de ahí. Claro, claro. Hay fotos del cadáver y todo, o sea que lo pondré. Ah, bueno, polo, polo. Mm, Y eso, ellos bloquean todas las entradas al laboratorio, por eso da pie un poco de lo que son fan, pues los creadores de la serie, incluso los actores, creo que una entrevista en la revista Weir, pues mencionaban pues eso, que son fan de esta mito, leyenda urbana, no sé cómo llamarlo, precisamente porque Conspiración. tú no puedes entrar a este laboratorio y un poco todo esta historia que le rodea, ¿no? Sí, Y bueno, lo que se puede visitar pues es lo que hay en la superficie y las antenas que se emplearían para emitir, bueno, ondas o lo que sea para el control mental o afectar en las emociones de la gente. Y como ves, esta es una historia, vamos, lo tiene todo. lo tiene todo. A mí me flipa esta Bueno, historia. espera, espera, se me olvidó que también, bueno, que el proyecto puede estar financiado, bueno, eso ya no sé, pero es con oro encontrado en la Segunda Guerra Mundial del señor del bigote. Bueno, pues ya hemos hablado de la teoría de Montauk, ahora vamos a hablar sobre el experimento MK Ultra, ¿vale? Que esto es muy importante porque a diferencia de Montauk, MK Ultra sí que es un programa real de la CIA, que fue en los años 50, 60, donde se estudiaba tanto el control mental, se administraban sustancias psicodélicas a sujetos, a veces sin consentimiento, y se investigaban habilidades psíquicas y manipulación del comportamiento. En la serie, la madre de Once es sometida a estos experimentos, o sea, unos experimentos muy similares. Y esto es alucinante porque esto sí que es real. Héctor, ¿tú qué has encontrado del MK Ultra? Bueno, yo solo era mencionar que un poco la documentación está desclasificada, al menos hasta por la Guerra Fría, creo que era. Y a ver, se sabe que sí, eso sí es real, al menos es porque son eso, técnicas de tortura, básicamente. Y sí, control mental, menos porque se buscaba como fragmentar la mente. Entonces, mediante diferentes técnicas con droga y todo tipo, Sustancias. pues fragmentar para pues lavados de cerebro o inducirle según qué información. Sí, 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 Qué sí, heavy. no, sí, sí. Vale, luego ideas científicas sobre dimensiones. El Upside Down no existe, pero su concepto mezcla teorías científicas reales como universos paralelos, iba a decir, universos paralelos, multiverso, dimensiones adicionales en física teórica, aunque son hipótesis científicas, ni ninguna evidencia de portales o criaturas de otras dimensiones, evidentemente. ¿Tú has encontrado algo respecto a eso? Lo de los universos viene de la física cuántica, pero es una hipótesis que sería que tú cada vez que tomas una decisión, pues cada alternativa se podría producir materialmente pues otro universo y así
hasta el infinito. Entonces podría, pues, desarrollar diferentes universos con características totalmente diferentes a lo que conocemos. Y un poco, pues eso, da juego, ¿no? Para hacer todo tipo de historias de ciencia ficción, el que haya universos alternos. Bueno, pues vamos a pasar a la última parte, que esta es la siguiente favorita mía, que además Héctor va a traer unas cosas que son súper interesantes, que es el Demogorgon, ¿vale? Criaturas inspiradas en la biología. El Demogorgon y otros monstruos están inspirados en organismos y en animales reales, como plantas carnívoras, hongos que controlan a las hormigas y parásitos que afectan el comportamiento. Pues Héctor, cuéntanos. Bueno, yo lo que encontré era, por un lado tienes ¿El hongo zombie el hongo encontraste? zombie, es que Que si lo así, ¿eh? buscas lo encuentras así. Y si De hecho, lo si lo encuentras buscas, lo así porque encuentras yo ya lo he así. buscado para buscar fotos. Y ese hongo, pues, introduce sus esporas al menos preferentemente hormigas, y si bien hace que fallezca el animal, controla su sistema nervioso y sigue funcionando para que pueda engancharse a la planta, porque es parasitario. Y, y con el tiempo, cuando ya se ha colocado adecuadamente para continuar su reproducción, le sale ahí una protuberancia de la cabeza y suelta sus Qué cosas. heavy es esto. Es que esto me Sí, parece sí, súper heavy. y muy Es que es como asquerosito. una película de zombies, te lo juro. O sea, es que. Sí, sí, es una cosa muy, muy, muy asquerosita, la verdad. Sí, Pero, sí. pero He ahí buscado está. fotos, ¿eh? Las voy a colgar porque hay fotos. Sí, Hay sí, fotos. sí, sí, encontrarás alguna foto que se le ve eso, una... Justo, se le ve la protuberancia por aquí así. Pues, Sí, bueno, por sí, aquí salen varias a veces. O sea, uy, qué grima, claro. ¿eh? Ujú. Y luego Claro. tenías la otra planta, Claro, la que era otra, la planta más grande porque del cuando me mundo. hablabas del Demogorgon, la cabeza me recordaba esa planta, que es la flor cadáver. No sé si se puede decir Cuéntalo. cadáver. Bueno, es la flor más grande del mundo, que puede llegar a un diámetro de hasta casi 1 metro de diámetro y 11 kilos de peso. ¿Y cuál es su característica? Pues que emite un olor nauseabundo que recuerda a, A los fallecidos. a los fallecidos, entonces atrae los insectos y así pues se alimenta. Qué Y, es- heavy. y lo mismo, si buscas cualquier foto, No, es no, que sí, sí he buscado fotos y es la que te decía yo, que te acuerdas que te dije, yo creo que sé cuál es, que es roja. Y evidentemente sí, o sea, efectivamente era roja y sí tiene totalmente la forma de la cara del Demogorgon, ¿sabes? ¿verdad? Totalmente. Bueno, pues Claro, ya hemos claro. acabado entonces. Espero que os haya gustado. La verdad que Héctor lo ha hecho súper bien. Estoy súper contenta y súper orgullosa de él, Héctor. Estoy súper contentísima. Y todas las investigaciones que has hecho, todo lo que has encontrado, todo me ha encantado. Y nada, pues que espero que os haya gustado, que sigáis el canal, que es muy difícil, por favor, así que darle a la campanita para enteraros de cuando subo vídeos, darle un like, dejar algún comentario, por favor. Yo lo suplico, que es muy complicado, por favor. Suscribir, Suplico. suscribir, suscribir. Y nada, pues muchas gracias.